La incesante danza de conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania continúa desplegándose con una complejidad que recuerda a un juego de ajedrez intrincado. Cada movimiento en el tablero está calculado, un testimonio de las mentes estratégicas que orquestan este drama en curso. A medida que profundizamos en los eventos del 15 de febrero de 2025, el paisaje de la guerra se vuelve más claro. Cada cambio en la línea del frente es una medida tangible de la intensidad del conflicto. Nuestra travesía se reanuda en la región de Donbass, donde el asentamiento de Wilik-Vilka sirve como un punto focal en esta saga en desarrollo. Aquí, las fuerzas rusas han reavivado su ofensiva, marcando un nuevo capítulo en sus esfuerzos estratégicos. Los ajustes recientes han empujado la línea del frente 1.5 kilómetros, una pequeña pero significativa ganancia en el contexto más amplio del conflicto. El río Mokrier, flanqueado por áreas forestales en disputa, es testigo silencioso de estos cambios, ya que las zonas grises se transforman en rojas en el mapa estratégico. Este cambio simboliza más que una simple ganancia territorial. Representa un juego dinámico de poder y estrategia. En Andriivka, a lo largo del río Vovcha, los esfuerzos recientes del ejército ruso han resultado en avances significativos. Después de semanas de intenso compromiso, fuerzas rusas más grandes han asegurado partes centrales y orientales, convirtiendo ruinas en posiciones fortificadas. La línea forestal de 2.5 kilómetros, que una vez fue una barrera natural, ahora sirve como una frontera de estrategia militar. Aquí, las fuerzas rusas han hecho ajustes estratégicos, solidificando su control e ilustrando la saga continua de resistencia y resiliencia. Mientras continuamos nuestro viaje, la ciudad de Pakrovsk emerge como un teatro de conflicto significativo. En una notable muestra de resolución, las Fuerzas Armadas ucranianas han logrado avances notables. Un movimiento audaz de un vehículo blindado ucraniano hacia el pueblo de Pisan desafía a la 74 Brigada Rusa. Capturada por imágenes de dron, esta escena se desarrolla como una danza estratégica, cada lado calculando su próximo movimiento. Mientras las fuentes rusas afirman que fue una misión de reconocimiento, los esfuerzos sostenidos de Ucrania cuentan una historia de compromiso más profundo. Los avances del 425 Regimiento Ucraniano han empujado la línea del frente adelante 1.5 kilómetros, un testamento audaz a su resiliencia e intención estratégica. La ciudad ucraniana de Mirnograd se convierte en otro punto focal en este drama en desarrollo. Aquí la línea del frente ha visto enfrentamientos feroces, particularmente a lo largo del camino Tseversky número 4. Las fuerzas rusas han logrado asegurar este cruce crítico, cortándolo y avanzando 600 metros hacia el norte. Esta ganancia estratégica es una pieza de un rompecabezas más grande, donde el control de infraestructuras clave puede cambiar el equilibrio de poder. Los esfuerzos de la Quinta Brigada Rusa al sur de este camino han transformado el área de gris a rojo, marcando una conquista territorial significativa. En el norte, la aldea de Yampolivka se convierte en un microcosmos de este conflicto más grande. Un gran ataque mecanizado de las fuerzas rusas ha penetrado su parte norte. Sin embargo, la 60 Brigada Ucraniana sigue resuelta en su defensa. Esta lucha continua por el control es emblemática de la narrativa más amplia, donde cada lado lucha no solo por territorio, sino por influencia y supervivencia. Los ajustes a favor del lado ruso, aunque leves, son parte de una estrategia más amplia para solidificar sus posiciones. Nuestro viaje luego nos lleva al frente de Kursk, donde han ocurrido cambios dramáticos. Las tropas aerotransportadas rusas han capturado Nikola Bod-Dareno, una pequeña pero significativa aldea a lo largo de la frontera ruso-ucraniana. Este avance es reconocido por el lado ucraniano, marcando un raro momento de consenso en un paisaje definido por la contención. La captura de esta área marca un cambio significativo, con fuerzas rusas avanzando 5 kilómetros al sureste, un movimiento audaz en el juego de ajedrez de la guerra. El asentamiento de Valyuy-Lyover se convierte en un punto focal de estas maniobras. Por primera vez desde agosto, unidades rusas han entrado en esta aldea, un movimiento confirmado por imágenes de dron. Este avance, que abarca 5 kilómetros al sureste, subraya la fluidez del conflicto, donde las líneas del frente cambian constantemente. La captura de la parte norte de Svitlica
ilustra aún más esta dinámica, donde cada ganancia es parte de una estrategia más amplia. En Nikolsky, la infantería rusa ha hecho avances significativos, avanzando 2.25 kilómetros hacia el este. Este empuje, marcado por la ocupación de tramos forestales y posiciones estratégicas, refleja la búsqueda continua de dominio. A medida que el perfil del frente se ajusta, la zona roja crece, simbolizando las ganancias tangibles hechas por las fuerzas rusas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas ucranianas han demostrado su resolución a través de un ambicioso ataque aéreo en territorio ruso. Utilizando 40 drones de ataque, apuntaron a regiones alrededor de Saratov y Rostov, una declaración audaz de su intención. A pesar de las afirmaciones rusas de interceptar estas amenazas, la realidad en el terreno cuenta una historia diferente. En Saratov, las secuelas de un incendio en una refinería de petróleo sirven como un recordatorio visible del impacto de largo alcance del conflicto. El reconocimiento del Estado Mayor General ucraniano de estos ataques añade complejidad a la narrativa, destacando el ciclo continuo de acción y reacción. A medida que las fuerzas rusas responden con su propio bombardeo de 124 drones y 19 misiles, las apuestas continúan aumentando. El uso de misiles balísticos y municiones lanzadas desde el aire refleja las altas apuestas y los cálculos estratégicos en juego. En medio de este telón de fondo, la resiliencia de la defensa aérea ucraniana se destaca. Con 57 drones supuestamente interceptados, sus esfuerzos reflejan una determinación de proteger y preservar. Sin embargo, persisten los desafíos, ya que los cortes de energía y los ataques a infraestructuras críticas interrumpen la vida diaria. En Poltava, el impacto es palpable, con daños en la infraestructura de gas y problemas de suministro de energía reportados. Al reflexionar sobre estos eventos, las implicaciones más amplias de este conflicto se hacen evidentes. Esta narrativa no solo trata de disputas territoriales, sino del espíritu humano perdurable, donde individuos y naciones navegan por las complejidades de la guerra con resiliencia y determinación. Cada movimiento, cada ajuste, es parte de una historia más grande de supervivencia y perseverancia, donde las líneas entre la victoria y la derrota se redibujan continuamente. Al concluir, los invitamos a considerar las preguntas perdurables de este conflicto. ¿Cómo definimos el éxito en un conflicto donde las líneas cambian constantemente? ¿Qué papel juegan la resiliencia y la adaptabilidad en la configuración de los resultados de tales luchas? Mientras continuamos explorando estas historias, los animamos a involucrarse con las narrativas de aquellos en las líneas del frente, a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este conflicto en curso y a unirse a nosotros en la búsqueda de una comprensión más profunda de las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Los invitamos a dar like, suscribirse y ser parte de este viaje mientras profundizamos en las historias que definen nuestros tiempos. Nuestra exploración del conflicto complejo y en evolución entre la Federación Rusa y Ucrania continúa, revelando un paisaje donde cada movimiento es estratégico y cada ganancia es arduamente ganada. A medida que navegamos a través de esta intrincada red de compromisos militares, la importancia de cada desarrollo se hace clara. Los eventos del 15 de febrero de 2025 pintan un cuadro vívido de la lucha en curso, donde la resiliencia y la estrategia chocan a diario. Regresando a la región de Donbass, el asentamiento de Wilik-Vilka sigue siendo un punto crítico de contención. Aquí, las fuerzas rusas persisten en sus operaciones ofensivas, marcando un progreso incremental pero significativo. El reciente avance, extendiendo la línea del frente 1.5 kilómetros, resalta la batalla continua por el control. El río Mokrier, ahora bordeado por áreas forestales en disputa, es testigo de estos cambios, con zonas grises que gradualmente se transforman en rojas en el mapa estratégico. Esta transformación significa más que una simple adquisición territorial. Refleja las luchas de poder dinámicas y las maniobras tácticas que definen este conflicto. En Andriivka, situada a lo largo del río Vovcher, el ejército ruso continúa haciendo avances estratégicos. Después de semanas de combate intenso, las fuerzas rusas más grandes han fortificado su control sobre secciones centrales y orientales, convirtiendo ruinas en bastiones defensivos. La línea forestal de 2.5 kilómetros,
que una vez fue una demarcación natural, ahora sirve como una frontera militar crítica. Las fuerzas rusas han hecho ajustes estratégicos aquí, consolidando su control y subrayando la narrativa continua de resistencia y destreza táctica. La ciudad de Pakrovsk emerge como otro teatro significativo de guerra. En una exhibición de determinación, las Fuerzas Armadas ucranianas han logrado ganancias notables. Una maniobra audaz de un vehículo blindado ucraniano hacia el pueblo de Pisan desafía a la 74 Brigada rusa, capturada por imágenes de dron en una escena que se desarrolla como un compromiso estratégico cuidadosamente coreografiado. Mientras que las fuentes rusas lo describen como un esfuerzo de reconocimiento, las acciones sostenidas de Ucrania sugieren una implicación más profunda. El progreso del 425 Regimiento Ucraniano ha empujado la línea del frente adelante 1.5 kilómetros, una clara demostración de su resolución e intención estratégica. En Mirnograd, la ciudad ucraniana se convierte en otro punto focal clave. La línea del frente aquí ha estado marcada por confrontaciones feroces, particularmente a lo largo de la crucial carretera T-0504. Las fuerzas rusas han logrado asegurar esta ruta vital, avanzando 600 metros hacia el norte y cortándola. Esta ganancia estratégica es parte de un rompecabezas más grande, donde el control de infraestructuras esenciales puede cambiar significativamente el equilibrio de poder. Los esfuerzos de la Quinta Brigada rusa al sur de este camino han transformado el área de gris a rojo, marcando una ganancia territorial sustancial. Al norte, Yampolivka sirve como un microcosmos del conflicto más amplio. Un gran ataque mecanizado ruso ha penetrado su sección norte. Sin embargo, la 60 Brigada ucraniana permanece firme en defensa. Esta batalla continua por el control ejemplifica la narrativa más amplia, donde cada lado está involucrado en una lucha no solo por la tierra, sino por la influencia y la supervivencia. Los ajustes que favorecen al lado ruso, aunque modestos, son parte de una estrategia más amplia para reforzar sus posiciones. En el frente de Kursk se han desarrollado cambios significativos. Las tropas aerotransportadas rusas han capturado Nikola Bod-Dareno, una pequeña pero pivotal aldea a lo largo de la frontera ruso-ucraniana. Este avance es reconocido por el lado ucraniano, marcando un raro momento de acuerdo en un paisaje a menudo definido por la discordia. La captura de esta área representa un cambio significativo, con fuerzas rusas avanzando 5 kilómetros al sureste, un movimiento decisivo en el juego estratégico de la guerra. Value-Liover se convierte en otro punto focal de estas maniobras. Por primera vez desde agosto, unidades rusas han entrado en esta aldea, un desarrollo confirmado por imágenes de dron. Este avance, que abarca 5 kilómetros al sureste, subraya la naturaleza fluida del conflicto, donde las líneas del frente están constantemente en flujo. La captura de la parte norte de Svitlica ilustra aún más esta dinámica, donde cada ganancia es parte de un objetivo estratégico más amplio. En Nikolsky, la infantería rusa ha logrado avances considerables, avanzando 2.25 kilómetros hacia el este. Este empuje, caracterizado por la ocupación de posiciones estratégicas y áreas forestales, refleja la búsqueda continua de dominio. A medida que el perfil del frente se ajusta, la zona roja se expande, simbolizando las ganancias tangibles realizadas por las fuerzas rusas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas ucranianas han demostrado su resolución a través de un ambicioso ataque aéreo en territorio ruso. Utilizando 40 drones de ataque, apuntaron a regiones alrededor de Saratov y Rostov, una declaración audaz de su intención. A pesar de las afirmaciones rusas de interceptar estas amenazas, la realidad en el terreno cuenta una historia diferente. En Saratov, las secuelas de un incendio en una refinería de petróleo sirven como un recordatorio visible del impacto de largo alcance del conflicto. El reconocimiento del Estado Mayor General ucraniano de estos ataques añade complejidad a la narrativa, destacando el ciclo continuo de acción y reacción. A medida que las fuerzas rusas responden con su propio bombardeo de 124 drones y 19 misiles, las apuestas continúan escalando. El uso de misiles balísticos y municiones lanzadas desde el aire subraya las altas apuestas y los cálculos estratégicos en juego. En medio de este telón de fondo, la resiliencia de la defensa aérea ucraniana es notable.
Con 57 drones supuestamente interceptados, sus esfuerzos demuestran un compromiso firme con la defensa y la preservación. Sin embargo, los desafíos persisten, ya que los cortes de energía y los ataques a infraestructuras críticas continúan perturbando la vida diaria. En Poltava, el impacto es palpable, con informes de daños a la infraestructura de gas y problemas de suministro de energía. Al reflexionar sobre estos eventos, las implicaciones más amplias de este conflicto se hacen evidentes. Esta no es solo una narrativa de disputas territoriales, sino un testimonio del espíritu humano perdurable, donde individuos y naciones navegan por las complejidades de la guerra con resiliencia y determinación. Cada movimiento, cada ajuste, contribuye a una historia más grande de supervivencia y perseverancia, donde las líneas entre la victoria y la derrota se redibujan continuamente. En conclusión, los invitamos a considerar las preguntas perdurables de este conflicto. ¿Cómo definimos el éxito en un conflicto donde las líneas están constantemente cambiando? ¿Qué papel juegan la resiliencia y la adaptabilidad en la configuración de los resultados de tales luchas? Mientras continuamos explorando estas historias, los animamos a involucrarse con las narrativas de aquellos en las líneas del frente, a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este conflicto en curso y a unirse a nosotros en la búsqueda de una comprensión más profunda de las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Los invitamos a dar like, suscribirse y ser parte de este viaje mientras profundizamos en las historias que definen nuestros tiempos. A medida que exploramos más a fondo la complejidad del conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania, queda claro que cada movimiento estratégico y cada ganancia territorial son parte de un juego más grande. Cada avance y cada retroceso cuentan una historia de resiliencia, estrategia y la lucha constante por el dominio. A medida que los eventos del 15 de febrero de 2025 se desarrollan, el panorama de la guerra se pinta con trazos vívidos, donde la determinación humana y la habilidad táctica se enfrentan cada día. La región de Donbass y el asentamiento de Wilik-Vilka continúan siendo puntos críticos en esta batalla en curso. Las fuerzas rusas, avanzando 1.5 kilómetros más, demuestran que cada pequeño paso es crucial en este juego de alto riesgo. El río Mokrier, testigo mudo de estos cambios, observa cómo las zonas grises dan paso a las rojas, reflejando no solo ganancias territoriales, sino también las complejas maniobras de poder que definen este conflicto. Andriivka, a orillas del río Vovker, sigue siendo un campo de batalla clave. Las fuerzas rusas, tras semanas de intenso combate, han convertido ruinas en fortalezas, avanzando y asegurando posiciones críticas. Esta línea forestal de 2.5 kilómetros, que alguna vez fue una simple demarcación natural, ahora es un frente de estrategia militar. Los ajustes estratégicos realizados aquí son un testamento de la resistencia continua y la destreza táctica. Pakrovsk se destaca como otro teatro vital de la guerra. La audacia de las Fuerzas Armadas ucranianas al avanzar 1.5 kilómetros, con movimientos arriesgados y tácticas cuidadosas, resalta su determinación y habilidad para desafiar las probabilidades. En Mirnograd, la lucha por el control de la infraestructura crítica, como la carretera Tver-Sur-4, demuestra que en este conflicto, cada camino y cada cruce son de vital importancia. Al norte, en Jampolivka, el enfrentamiento por el control territorial continúa, con cada lado luchando no solo por tierra, sino por influencia y supervivencia. El frente de Kursk, con la captura de Nikola-Vod-Dareno, muestra cómo incluso las aldeas más pequeñas pueden tener un impacto significativo en la dinámica del conflicto. Los avances en Valuev y Nikolsky subrayan la naturaleza fluida de este conflicto, donde cada movimiento es parte de una estrategia más amplia para asegurar la ventaja. Mientras tanto, los ataques aéreos ucranianos en territorio ruso y las subsiguientes represalias ilustran la continua escalada de tensión y la complejidad de la guerra moderna. A medida que reflexionamos sobre estos eventos, nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de este conflicto y las lecciones que podemos aprender de él. ¿Cómo navegamos en un mundo donde las líneas entre la paz y la guerra son cada vez más borrosas? ¿Qué nos enseña este conflicto sobre la resiliencia humana y la capacidad de adaptación frente a la adversidad? Mientras continuamos explorando estas historias,
Los invitamos a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento, comprensión y reflexión. Los invitamos a dar like, suscribirse y ser parte de esta travesía mientras abordamos las narrativas que moldean nuestro mundo y buscan un significado más profundo en las historias que definen nuestros tiempos.